Buenas tardes a todos los presentes. Bienvenidos a esta nueva capacitación sobre los lineamientos para reuniones de sustentación de estimación de ingresos 2023-2025 en Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales. Los saluda Marieli Bruno, coordinadora de la Dirección de Articulación y Presupuesto Territorial de la DGPP del MEF y tendré a cargo la moderación de la presente jornada. La presente capacitación busca brindar los principales lineamientos y herramientas que podrían utilizar los pliegos del Gobierno Nacional y Gobierno Regional para dar a conocer el sustento presupuestal y legal de sus estimaciones de ingresos en las reuniones de sustentación dentro del marco de programación multianual presupuestaria PMP 2023-2025. Antes de iniciar con esta capacitación, debo mencionar que para obtener el material del presente tema, deben de registrar su asistencia en el link que hemos colocado en el chat del evento. Ahora sí, iniciamos dando las palabras de bienvenida a cargo de la doctora Nelly Guamaní, directora de la Dirección de Articulación y Presupuesto Territorial de la Dirección General de Presupuesto Público. Buenas tardes, doctora Nelly. Adelante. Gracias, Marieli. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos los representantes de los pliegos de Gobierno Nacional y Gobierno Regional aquí presentes. En representación de la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, les doy la más cordial bienvenida a esta reunión virtual donde se les brindará información general sobre los puntos claves para el sustento del registro de las estimaciones de ingresos de las fuentes de financiamiento distintas a recursos ordinarios. Un fuerte componente, como ustedes saben, son los ingresos directamente recaudados. Igualmente los recursos determinados. Todo ello con el fin de que los pliegos de Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales realicen el adecuado sustento presupuestal y legal de sus estimaciones de ingresos del 2023 al 2025 para su presentación en las reuniones de sustentación. En ese sentido, nuestra expositora, que es una especialista de presupuesto público, desarrollará el contenido que deberá presentar el pliego en su sustentación, tales como la presentación de la metodología de estimación de los flujos, la consistencia de la estimación de saldos de balance, y acá quiero hacer una precisión. Muchas veces no tomamos en cuenta los saldos de balance y arrastramos un problema para el siguiente año, porque si no hacemos un adecuado registro de los saldos de balance, cuando queremos que se estime el presupuesto real, estos no están considerados y después queremos que se incluya para los cuando vemos que no están incluidos ya durante el ejercicio y a veces tenemos algunas limitaciones. Por eso es importante la consistencia de la estimación de saldos de balance. Del mismo modo, detallar el uso específico de sus recursos sustentados en bases legales, destacar el análisis de específicas relevantes, por ejemplo, específicas de mayor recaudación, así como detallar el contenido de los clasificadores otros ingresos. Con ello, buscamos que los pliegos mejoren la estimación de la recaudación y respondan el uso específico de los ingresos a ser percibidos, de acuerdo a la norma legal vigente. Gracias a todos por su participación, que tengan un buen día y puedan aprovechar al máximo la capacitación que se está dando en esta oportunidad. Hasta luego. Muchas gracias, doctora Nelly, por sus palabras. Estimados participantes, nuevamente mencionarles que si desean recibir el material de esta capacitación, es necesario que se registren en el link que se ha colocado en el chat del evento, indicando además a qué entidad pertenece. Ahora doy la bienvenida a nuestra expositora Leslie Rojas Flores, del área de programación presupuestal de la Dirección de Programación y Seguimiento Presupuestal de la DGPP. Bienvenida, Leslie, adelante. Gracias, Marieli. Muchas gracias por la presentación. Buenas tardes con todos los representantes del Gobierno Nacional y Regional. Mi nombre es Leslie Rojas Flores y soy asistente en programación presupuestaria de la Dirección de Programación y Seguimiento Presupuestal. Bueno, continuando con la etapa de estimación de ingresos, en el marco de la programación multianual presupuestaria 2023 y 2025, el día de hoy se desarrollarán los principales lineamientos para las reuniones de sustentación de ingresos de los pliegos del Gobierno Nacional y Regional. La capacitación abarcará los siguientes puntos. Antecedentes. No está de más
hacer precisiones de la etapa de estimación de ingresos y el registro en el módulo, ya que aún nos encontramos en esta fase. En cuanto a los lineamientos de las reuniones de sustentación, detallaremos el objetivo, los participantes y los puntos claves a considerar para la adecuada sustentación. En el tercer punto, revisaremos una propuesta de plantilla de presentación y documento de apoyo que utilizarían los pliegos para exponer de forma breve y concisa la metodología de estimación de ingresos del pliego, los resultados del ejercicio de dicha estimación, los principales dispositivos legales por fuente de financiamiento y sus conclusiones. En el marco de la estimación de ingresos 2023-2025, los pliegos presupuestarios del Gobierno Nacional y Regional proyectan y registran la estimación de sus ingresos de manera referencial para determinar la asignación presupuestaria multianual de las fuentes de financiamiento distintas a los recursos ordinarios. Asimismo, registran la base legal que autoriza la recaudación y, en caso corresponda, también registran la base legal que define el uso específico de los recursos estimados. De acuerdo a la naturaleza del ingreso, los pliegos presupuestarios del Gobierno Nacional y Regional registran hasta el 11 de febrero en el módulo de programación multianual, etapa de estimación de ingresos, la información descrita en la siguiente tabla. Registran los estimados de ingresos de las fuentes de financiamiento, recursos directamente recaudados, recursos por operaciones oficiales de crédito. Esto para tener un estimado del pliego previo a que la Dirección General de Tesoro Público brinde las cifras finales a considerar en la asignación presupuestaria multianual. Donaciones y transferencias y los recursos determinados en sus rubros de contribuciones a fondo e impuestos municipales. Tanto flujo como saldo de balance. Donde flujo sabemos que son los recursos financieros que se obtienen durante el año e ingresan a los pliegos por conceptos distintos a los de saldo de balance u otras genéricas. En cuanto a la fuente de financiamiento, recursos determinados en sus rubros Foncomún y Canon, sobre Canon, regalías, renta de aduanas y participaciones, los pliegos registran conceptos puntuales, principalmente los saldos de balance, ya que la estimación de los flujos estará a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas. Puntualmente, la estimación de flujos de recursos determinados por parte del MEF incluye estos clasificadores pertenecientes a las transferencias de recursos por participaciones de recursos determinados. Seguidamente, los pliegos del Gobierno Nacional y Regional deberán de sustentar la estimación de su recaudación de ingresos públicos. Para ello, las reuniones de sustentación están previstas llevarse a cabo desde el 21 de enero al 4 de marzo. El cronograma y los pliegos que serán partícipes de estas reuniones lo podrán encontrar en el anexo 2 de la Directiva de Programación Multianual, una vez esta sea publicada por la Dirección General de Presupuesto Público en el portal del Ministerio de Economía y Finanzas. Bueno, a continuación desarrollaremos punto a punto los lineamientos de las reuniones de sustentación. Las reuniones de sustentación de los pliegos del Gobierno Nacional y Regional tienen tres objetivos específicos. Los dos primeros refieren a la mejora continua en la estimación de la recaudación por parte de las entidades, la misma que debe ser concordante con el uso específico de los ingresos a ser percibidos de acuerdo a la norma legal vigente. El último objetivo consiste en revisar el registro del pliego y realizar ajustes. Es así que las reuniones de sustentación nos permiten tener un espacio de diálogo para revisar y comparar los estimados respecto de su tendencia histórica y así el pliego pueda presentar sustento adicional de corresponder para ajustar y generar así los insumos adecuados y precisos para la estimación de la asignación presupuestaria multianual o APM. A la reunión deberán asistir un representante del titular del pliego, un representante del titular del sector, el jefe de la oficina de presupuesto de la entidad o el que haga sus veces, el jefe de la oficina de tesorería o el que haga sus veces y el jefe de la oficina de contabilidad o quien haga sus veces. A continuación, se detallan los puntos claves a abordar en las reuniones de sustentación.
los cuales deberán ser considerados por el pliego al momento de estructurar su presentación y documento de apoyo que elaborarán para la reunión. Esto de manera transversal para las fuentes de financiamiento distintas de recursos ordinarios. Primero está la presentación de la metodología de estimación de flujos. Por ejemplo, estimaciones por tasas de crecimiento, utilización de modelos econométricos de proyección, etc. Deberán sustentar la consistencia de la estimación de los saldos de balance, la recaudación menos gastos, y presentar metodología de estimación. Detallarán un apartado de los usos específicos de los recursos sustentados en bases legales en caso corresponda. Destacarán el análisis en específicas relevantes. Se pueden considerar aquellas que tienen mayor participación en la recaudación o que son consideradas particulares en el marco de las secciones del pliego. Y detallar el contenido de los clasificadores de ingresos u otros ingresos. Ahora explicaremos los puntos claves para el sustento de registros estimados por cada fuente de financiamiento. Con respecto a los recursos directamente recaudados, el pliego debe identificar de corresponder recursos por cobranza coactiva en proceso judicial u otro e indicarlo en la reunión para identificar la recaudación disponible para el presupuesto del pliego. En cuanto a las donaciones y transferencias, se deberán detallar los ingresos que cuentan con convenios firmados o con un documento que asegure la firma posterior. Tener en cuenta que no se deberá registrar recursos provenientes de transferencias de partidas o transferencias financieras propias de la ejecución de ingresos, por ejemplo, las transferencias financieras del CIS. En los recursos por operaciones oficiales de crédito, el pliego presentará los desembolsos estimados de los programas de endeudamiento concertados y por concertar y del Servicio de Deuda Nacional, consistentes con lo manejado por la Dirección General de Tesoro Público, ¿no? Detallarán ingresos sin garantías de la Dirección de Tesoro y sustentar su inclusión en la programación. Por ejemplo, cuando un gobierno regional está accediendo a un crédito interno por banca privada que la Dirección de Tesoro no está considerando. También tener en cuenta que no se deberán de registrar recursos correspondientes a fondos. Por último, en los recursos determinados, detallarán los estimados de otros flujos en el rubro 18, tales como aportes de empresas para electrificación rural, Fondo Sierra Azul, Fondo para las Fuerzas Armadas y Policía Nacional e intereses generados. Sustentarán la metodología para estimar las contribuciones a fondos y su uso específico. Tener en cuenta que no se deberá registrar en clasificadores de las transferencias estimadas por participaciones de recursos determinados ni recursos del FED. En el caso especial de los gobiernos regionales, deberán diferenciar los saldos de balance con cargo al Fondo de Compensación Regional. Asimismo, esta información deberá estar consignada en la ficha 9 del módulo de recolección de datos. Ojo. Sobre la presentación que elaborará el pliego para la reunión, se hará llegar a través de su sectorista de presupuesto una plantilla de PPT que el pliego deberá tener en cuenta como base para armar su sustento y la forma de mostrar sus principales resultados. Asimismo, el pliego deberá plasmar el detalle de su presentación en un documento de apoyo que constituye como un soporte para la presentación del mismo, el cual deberá entregar a su sectorista del presupuesto al inicio de la reunión. Ambas propuestas contienen la metodología de estimación, los resultados de la estimación de ingresos, los principales dispositivos legales por cada fuente de financiamiento y las principales conclusiones del pliego. El pliego debe incluir una sección de metodología de estimación donde detalle los supuestos y/o parámetros asumidos. Asimismo, la metodología particular utilizada para algunas específicas en caso corresponda y en general los pasos realizados para lograr las estimaciones de forma breve y concisa. Además, deberá sustentar que ha realizado evaluaciones de ajuste de sus estimados, por ejemplo, mostrando que también predijo su metodología los montos en el 2021, los primeros meses, ¿no? Asimismo, debe especificar el cálculo de los saldos de balance,
El pliego deberá mostrar un cuadro con los estimados de gasto por rubro, los cuales son utilizados como insumo para el cálculo de saldo de balance. Particularmente, los pliegos de gobierno regional deberán diferenciar el monto de gasto con cargo al Fondo de Compensación Regional. Seguidamente, se presentan los resultados obtenidos tras la aplicación de la o las metodologías de estimación, ¿no? Y continuando con la plantilla de presentación, es relevante mostrar la evolución de la recaudación del pliego de los 3 últimos años, es decir, mostrarle un perfil de la recaudación histórica del pliego para comparar con los nuevos estimados del 2023 y así conocer la tendencia de recaudación en montos agregados. Por ejemplo, en el gráfico se muestra una tendencia al alza para los 2 últimos años en términos de recaudación y también una tendencia creciente en términos del PIB, ¿no? Asimismo, dentro de la recaudación se puede señalar qué fuente de financiamiento se estima que tendría una mayor participación en el 2023. Para este pliego, por ejemplo, la fuente más relevante sería la fuente de recursos directamente recaudados. Ok, el pliego deberá mostrar en su presentación un resumen de los resultados a nivel de genérica con la finalidad de analizar resultados agregados, ¿no? En la reunión, los participantes podrán solicitar información a un nivel más desagregado, por lo que se sugiere que el pliego lleve el detalle a nivel de clasificador de ingreso en una base de datos. Okay. Adicionalmente, los gobiernos regionales en el rubro de financiamiento de Canon detallarán las estimaciones de saldos de balance con cargo a las transferencias del Fondo de Compensación Regional, los mismos que serán completados, como ya se había mencionado antes, en la ficha 9 del módulo de corrección de datos. Ok, bueno, realizando un análisis por cada fuente de financiamiento, el pliego deberá conocer las específicas detalladas que representan la línea de recaudación que genera mayor aporte a la fuente. Y en las filas otros, colocar el resto específicas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, como vemos, para los recursos directamente recaudados, son los permisos y autorizaciones conjuntamente con el derecho por uso de espectro radioeléctrico y maquinaria y equipos que generan mayores ingresos al pliego en dicha fuente. Y el mismo ejercicio se deberá realizar para los recursos determinados, donaciones y transferencias, y recursos por operaciones oficiales de crédito. Adicionalmente, se revisarán los principales dispositivos legales por fuente de financiamiento. De manera transversal, el pliego presupuestario presentará los principales dispositivos legales que definen usos específicos de ciertos recursos del pliego para poder respetar. Por ejemplo, en el caso del RDR, las asignaciones de recursos intangibles y la asignación específica establecida por norma con rango de ley de recursos provenientes de la prestación de servicios no exclusivos del pliego, por ponerlo de ejemplo. La siguiente tabla muestra el formato de presentación de las asignaciones específicas con base legal, la cual deberá completarse por fuente de financiamiento. La recaudación que tiene la asignación específica, el tipo de norma legal, es decir, si se trata de una ley, de una resolución, de un decreto, etc. El marco legal, el cual consiste en poner la denominación y el número, y si esta debe ser presupuestada o no. Una breve descripción del marco legal y su vinculación a la categoría o genérica de gasto respectiva, ¿no? Asimismo, para los recursos determinados, donaciones y transferencias y recursos por operaciones oficiales de crédito. Finalmente, el pliego detallará las principales conclusiones de su exposición. Estas podrían ser la metodología de estimación utilizada, la distribución de la recaudación para el año 2023, la fuente de financiamiento que presentaría una casuística particular y el cual genere la caída o alza de las estimaciones de la recaudación en montos agregados, o en caso se haya presentado algún cambio en los dispositivos legales, ¿no? Estos serían los principales puntos a considerar
en las reuniones de sustentación de los gobiernos nacionales y regionales. Y asimismo comentarles que las plantillas de presentación se encuentran ya en las últimas validaciones para poder ser socializadas por sus sectoristas. Entonces, es así que hasta aquí el desarrollo de mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Leslie, por tu presentación. Antes de continuar con la ronda de preguntas, nuevamente decirles a nuestros participantes que registren su asistencia en el link que hemos colocado en el chat del evento, a fin de que puedan recibir el material de la presente capacitación. Ahora sí, continuamos con el bloque de preguntas que nuestros participantes nos han hecho llegar mediante el formulario de inscripción. Primera pregunta, ¿en qué se diferencia la etapa de estimación de ingresos de la asignación presupuestaria multianual APM? Interesante pregunta. Muchas gracias, Mariela. Bueno, la etapa de estimación de ingresos o programación de ingresos involucra el cálculo de los recursos que los pliegos estiman percibir durante el periodo de la programación multianual presupuestaria, en este caso, desde el 2023 al 2025. Mientras que la asignación presupuestaria multianual o APM tiene por objetivo ya establecer el límite máximo de los créditos presupuestales de cada entidad. Las APM se calculan teniendo en cuenta la programación de ingresos y gastos sujetas a los objetivos de política macroeconómica y fiscal, los resultados priorizados y la coyuntura económica. Cabe indicar también que en el caso de los recursos directamente recaudados, la información proviene principalmente de los pliegos. Muchas gracias. Gracias, Leslie. Siguiente pregunta. En caso de una disminución en la recaudación de los RDR por eventos excepcionales como la pandemia o desastres, ¿se podrá reducir y ampliar el plazo para modificar el marco presupuestal en RDR? Ok, esta ha sido una pregunta bastante recurrente en realidad. Bueno, para así, en ese sentido, decirles que esa evaluación se efectuará ya durante la ejecución, de acuerdo a las medidas que se adopten durante la emergencia sanitaria, ¿no? Cabe indicar que también dicha disposición requiere una norma con rango de ley, ¿no? Espero haber resuelto esa pregunta. Gracias, Leslie. Otra consulta. ¿Dónde obtengo información de fecha y lugar de mi reunión de sustentación de ingresos? Genial. Bueno, el listado de pliegos del Gobierno Nacional y Regional a los que se les solicita sustentar su metodología y, bueno, y montos resultantes en de sus estimaciones de ingresos se encuentra ya en el anexo 2 de la Directiva de Programación, el cual lo encontrarán como anexo 2 GN y GR, cronograma de reuniones para reuniones de sustentación de estimación de ingresos. Ahí se tiene el detalle de la fecha, turno, mañana o tarde. Bueno, y en cuanto a la hora exacta, se coordina con el sectorista de presupuesto y la modalidad de la reunión, al igual que el año pasado, será virtual, ¿no? Gracias, Leslie. Siguiente consulta. ¿Qué información debo llevar a la reunión de sustentación de ingresos? Ok, muy bien. Esa es una pregunta que nos interesa bastante a nosotros también. En realidad, la información que debe preparar el pliego para sustentar sus ingresos es una PPT de presentación y un documento de apoyo en Word. Para ambos, nuestro equipo del MEF elabora plantillas que son ya la que hemos abordado acá en este webinar, para que el pliego se guíe respecto de lo que se espera de la reunión, ¿no? Bueno, y en caso se acuerden ajustes posteriores a la reunión, el pliego deberá preparar información adicional en caso su sectorista de presupuesto así lo requiera. Esos serían los 3 puntos claves. Gracias. Gracias, Leslie. Finalmente, ¿puedo realizar ajustes a mis registros posterior al plazo de registro a pesar de que mi pliego no fue invitado a sustentar sus ingresos? Sí. En caso producto de la evaluación del sectorista de presupuesto posterior al cierre de registro, se requieran realizar ajustes a los estimados de ingresos, se puede solicitar la apertura del módulo. No es únicamente para los pliegos que tuvieron reunión de sustentación, sino para todos. Para ello, internamente ya, el sectorista presenta un formato simple de solicitud de apertura. Así que todos pueden solicitarlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Leslie, por tu respuesta. Ahora sí, de esta manera, culminamos con la presente capacitación. Les recordamos que si tuviesen alguna consulta adicional
Pueden comunicarse con los sectoristas de la Dirección General de Presupuesto Público o con los especialistas en presupuesto público en la sede Conectamev más cercana a su localidad. Los contactos los pueden encontrar en los enlaces web que hemos colocado en el chat del evento. Finalmente, comentarles que pueden encontrar el video de esta y todas las capacitaciones virtuales de la Dirección General de Presupuesto Público a través del canal de YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención y que tengan una excelente tarde.